Hola, ¿qué tal, gente? Yo soy Tracklus, invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con versión 2015. Nos quedamos con el inicio del título sexto del trabajo y la previsión social, artículo 123. Comenzamos. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto que se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Apartado A menciona que entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Fracción 1. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. Fracción segunda. La jornada máxima de turno nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas en el trabajo nocturno, industria o todo otro trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Fracción tercera. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad o menores de 16 tendrá como jornada máxima de 6 horas. Fracción cuarta. Por cada 6 horas de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Fracción 5. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable, que signifiquen un peligro para la salud de la relación con la gestación, y gozará forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. El periodo de la lactancia tendrá 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos que se aplican en las ramas determinadas en la actividad económica o en las profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se regirán por la Comisión Nacional, integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, de la que podrá auxiliarse en las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Fracción séptima. Para el trabajo igual debe de corresponder el trabajo igual con un salario igual. Más bien sería el salario igual.
sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad. Fracción octava. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, de compensación o descuento. Fracción novena. Los trabajadores tendrán derecho a la participación de las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. A. Inciso. Una comisión nacional integrada con los representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno. Se fijará el porcentaje de las utilidades que deba de repartirse entre los trabajadores. B. Inciso. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional, que tomará asimismo la consideración y la necesidad de fomentar el desarrollo de la industria del país, el interés razonable que debe de percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. C. Inciso. La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios de investigaciones que lo justifiquen. D. Inciso. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir las utilidades de las empresas de nueva creación durante el número determinado y limitado de años a los trabajos de exploración y otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. E. Inciso. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de la conformidad de las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. F. Inciso. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Fracción décima. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo en mercancías, ni vales, ni fichas o cualquier otro signo de representativo que pretenda sustituir la moneda. Fracción décima primera. Cuando por circunstancias extraordinarias deban de aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente el 100% más de lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Los menores de 16 años no serán admitidos en esta clase de trabajos. Fracción décima segunda. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determine las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones de las empresas que hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos un crédito barato y suficiente para que adquieran propiedad en tales habitaciones. Se
considera la utilidad eh, social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que admite los recursos en el fondo del Fondo Nacional de la Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones a las que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y además servicios necesarios de la comunidad. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 200, sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1978, menciona que los habitantes, 200 habitantes, deberá de reservarse un espacio de terreno que no sea menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y centros recreativos. Queda prohibida en todo el centro de trabajo el establecimiento de expendios, bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. Fracción 13ª. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas y métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir dicha obligación. Fracción 14ª. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según lo que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente la incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun cuando el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Fracción 15ª. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad de las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas y los instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera y que resulte la mayor garantía sobre la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Contendrán al efecto de las sanciones y precedentes de cada caso. Fracción 16ª. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en su defensa en sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Fracción 17ª. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y los patronos las huelgas y los poros.
Fracción 18ª. Las huelgas serán ilícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital y los del servicios públicos. Será obligado para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente como cuando la mayoría de los huelguistas ejercía actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Fracción 19ª. Los paros serán ilícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable previa a la aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fracción 20ª. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos y uno del gobierno. Fracción 21ª. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado, sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre de 1962, a indemnizar al obrero con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto a la disposición que no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere en los trabajadores, se dará por terminado el contrato. Fracción 22ª. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada, o por haber ingresado en una asociación o sindicato, o por haber formado parte de una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en el que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir con el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá una obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario. Cuando se retire el servicio y por falta de probidad por el patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hermanos o hijos, el patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren contra el consentimiento, sin corrección del Diario Oficial el 21 de noviembre del 62, o tolerancia de él. Bueno, continuando con la fracción 23ª. Los créditos en favor de los trabajadores por salarios o sueldos devengados
en el último año o por indemnizaciones tendrán preferencias sobre cualquiera u otros en los casos de curso o de quiebra. Fracción vigésima cuarta. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de los patronos, de sus asociados, familiares o dependientes, solo serán responsables el mismo trabajador y en ningún caso, por ningún motivo, podrá exigir los miembros de su familia ni serán exigibles de dichas deudas por cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes. Fracción vigésima quinta. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito. Para esto ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda del trabajo en igual de condiciones que tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia. Fracción vigésima sexta. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la nación en donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias se especificarán claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. Fracción vigésima séptima. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes aunque se expresen en el contrato. A inciso, las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo. B inciso, las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las juntas de conciliación y arbitraje. C inciso, las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. D inciso, las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del salario cuando no se trate de empleados de estos establecimientos. E inciso, las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo o en tiendas o lugares determinados. F inciso, las que permitan el salario en concepto de multa. Las que constituyan la renuncia hecha por el obrero en las indemnizaciones que tenga derecho por el accidente de trabajo y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. H inciso, todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia o de algún derecho consagrado a favor del obrero, de las leyes de protección y el auxilio a los trabajadores. Fracción vigésima octava. Las leyes determinarán los bienes que constituyen el patrimonio de la familia.
bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán eh, transi transimibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Fracción 29. Es de utilidad pública la ley del Seguro Social y a ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez y de vida, de cesación involuntaria del trabajo y de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores campesinos no salariados y a otros sectores sociales y sus familiares. Fracción 30. Asimismo, que serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. Fracción 31. La aplicación de las leyes del trabajo correspondiente a las autoridades de los estados y en sus respectivas jurisdicciones, pero es la de competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a inciso ramas industriales y servicios. Número 1, textil, eléctrica. Número 3, cinematográfica. Número 4, hulera. Número 5, azucarera. Número 6, minera. Número 7, metalurgia y siderúrgica, abarcando la exploración de los minerales básicos y el beneficio de la fundición de los mismos, así como la obtención del hierro metálico y acero en todas sus formas y ligas y los productos laminados en los mismos. Número 8, hidrocarburos. Número 9, petroquímica. Número 10, cementera. Número 11, calera. Número 12, automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas. Número 13, química, incluyendo toda la farmacéutica y medicamentos. Número 14, de celulosa y papel. Número 15, de aceites y grasas vegetales. Número 16, la productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello. Número 17, elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas a las que se destinen a ello. Número 18, ferrocarrilera. Número 19, madera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triple o aglutinados de madera. Número 20, vidriera, exclusivamente por todo lo que toca en la fabricación de vidrio plano, liso o labrado o en envases de vidrio. Número 21, tabacalera, que comprende el beneficio de la fabricación de productos de tabaco. Número 22, servicios de banca y crédito. B inciso, empresas. Número 1, todas aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. Número 2, todas aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y en las industrias que sean conexas. Número 3,
Todas aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales y que se encuentren bajo la jurisdicción federal de las aguas territoriales o comprendidas en la zona exclusiva de la nación, también será de competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos o conflictos que efectúen a dos o más entidades federativas en los contratos colectivos que hayan sido declarados obligados en más de una entidad federativa, las obligaciones patronales en materia educativa en los términos de ley y reparto a las obligaciones, así como la seguridad, higiene y en los centros de trabajo, por lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local o en los términos de ley reglamentaria correspondiente. Apartado B. Entre los poderes de la nación y el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Fracción primera. La jornada diaria máxima de un trabajo diurna y nocturna será de 8 horas y 6 horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un 100% más de remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces consecutivas. Fracción número 2. Por cada 6 horas de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos con goce de salario íntegro. Fracción tercera. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Fracción cuarta. Los salarios serán fijados en los presuntos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. Y en la ley. En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general. En el Distrito Federal, en las entidades de la República. Fracción quinta. El trabajo igual corresponderá a un salario igual sin tener en cuenta el sexo. Fracción sexta. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos en las leyes. Fracción séptima. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes en el estado, que organizará escuelas y administración pública. Fracción octava. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad, en igualdad de sus condiciones, que tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso
en su familia. Fracción novena, sin corrección del diario oficial de la Federación. En mayo, no, es 5 de diciembre del 60, de 1960. Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada, tendrá derecho a optar a una relación en su trabajo o por la indemnización correspondiente al previo el procedimiento legal. En los casos de suspensión en las plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a las que se les otorgue otra equivalente o suprimida a la indemnización de ley. Los trabajadores, fracción décima, los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, que podrán hacerlo a sí mismo y hacer uso del derecho de huelga en previo cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos cuando se violen de una manera general y sistemática los derechos de este artículo que les consagra. Fracción décima primera. La seguridad social se organizará conforme las siguientes bases mínimas. A inciso. Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales y las enfermedades no profesionales y maternidad y la jubilación, la invalidez, la vejez y la muerte. B inciso. En caso del accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. C inciso. Las mujeres que durante el embarazo no realiza trabajos que exija un esfuerzo considerable y que justifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, que gozará de forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación del trabajo, que en el periodo de la lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora y cada uno para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas y de ayudas para la lactancia y el servicio de guarderías infantiles. De inciso. Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas en los casos de la proporción que determine la ley. E inciso. Se establecerán los centros para vacaciones y para la recuperación, así como tiendas económicas para el beneficio de los trabajadores y sus familiares. Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas y el arrendamiento de la venta conforme en los programas previamente aprobados. Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, establecer un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de construir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos el crédito barato y suficiente para que adquieran la propiedad y las habitaciones cómodas e higiénicas
para construirlas y repararlas y mejorarlas y pagar los pasivos adquiridos por estos conceptos. Las obligaciones que se hagan a dicho fondo serán entregadas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que correspondan las formas y el procedimiento conforme a las cuales administrará el citado fondo y se otorgará y adjudicará los créditos respectivos. Continuando con el artículo, más bien la fracción 12ª, los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un tribunal federal de conciliación y arbitraje, integrando según lo prevenido en la ley reglamentaria. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal o los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados, que serán resueltos por esta última. Fracción 13ª. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal y de los estados del municipio podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes que en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir una responsabilidad en el desempeño de las funciones si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación y la remoción, baja o cese o cualquier otra forma de determinación del servicio que fue justificada en el estado, solo estará obligado a pagar la indemnización y las demás prestaciones en las que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda de reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere prohibido. Las autoridades del orden federal, estatal o del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social, del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios policiales periciales, de sus familias y dependientes que instrumentarán sistemáticamente llamada de número desconocido. Si responde o ignora. sistemáticamente
Las autoridades del orden federal, estatal y del Distrito Federal y Municipal, a fin de proporcionar el fortalecimiento de su sistema social, personal del Ministerio Público y las corporaciones de las policiales y los de los servicios periciales y de sus familias dependientes, que instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del ejercicio de la Fuerza Aérea y Armada las prestaciones a las que se refiere el inciso F de la fracción 11ª de este apartado. En los términos similares, a través del organismo encargado de la seguridad social y los componentes de dichas instituciones. Continuamos con más bien la fracción 13ª bis, es 13ª bis, que es el Banco Central de las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano, que regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores. Por lo dispuesto en el presente apartado, fracción 14ª, la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán los beneficios de la seguridad social. Continuando con el título séptimo, prevenciones generales, artículo 124, menciona que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución, los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la validez de 2 cargos federales de elección popular, ni uno de la elección, ni uno de la federación y otro de un estado que sea también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos en el que quiera desempeñar. Artículo 126. No podrá hacerse el pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto determinado por la ley posterior. Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios y de las entidades y dependencias, así como sus administraciones paraestatales y paramunicipales y fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos que cualquier otro entre el público recibirán una remuneración adecuada irrenunciable por el desempeño de su función y el empleo, cargo o comisión que deberá proporcionar a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equivalentemente de los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Fracción primera, se considera la remuneración o retribución de toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o cualquier otra, con excepción de los apoyos de los gastos a sujetos a la comprobación de propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
Fracción segunda, ningún servidor público podrá recibir la remuneración en los términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Fracción tercera, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que en su superior jerárquico, salvo que en el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos en su remuneración que sea producto de las condiciones generales del trabajo y derivado de un trabajo técnico calificado por la especialización en su función de la suma de las dichas retribuciones, que no deberá exceder de la mitad de la remuneración establecida por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Fracción cuarta, no se concederá ni cubrirá jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones de servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos sin que éstas encuentren asignadas por la ley, el decreto legislativo y contrato colectivo, o condiciones generales de trabajo. En estos conceptos se formará parte de la remuneración que quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. Fracción quinta, las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto como en efectivo como en especie. Fracción sexta, el Congreso de la Unión, de la Legislatura de los Estados y la Asamblea de la Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de las competencias, se expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido el presente artículo de las disposiciones constitucionales relativas y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar la posesión de su encargo, presentará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Artículo 129. El tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, en las fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión o de los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones que estableciere las tropas . Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y de la Iglesia orienta las normas contenidas entre el presente artículo y las iglesias, además de las agrupaciones religiosas que se sujetarán a la ley. Correspondiente exclusivamente y al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será del orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes.
Inciso. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que tengan su correspondiente registro. En la ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones de un requisito para el registro constitutivo de las mismas. B. Inciso. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las agrupaciones religiosas. C. Inciso. Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos, así como los extranjeros, deberán para ello satisfacer los requisitos que señale la ley. D. Inciso. En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos como ciudadanos que tendrán derecho a votar, pero no a ser votados, quienes hubieran dejado ser ministros de cultos o de la anticipación, o a la forma que establezca la ley para ser votados. E inciso. Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato o el partido de asociación política alguna. Tampoco podrán en una reunión pública, en los actos de culto o la propaganda religiosa ni publicaciones de carácter religioso oponerse a las leyes del país y de sus instituciones ni agravar de cualquier forma los símbolos patrios. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones públicas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que tenga que relacionarse con alguna confesión religiosa. No podrá celebrarse en los templos reuniones o de carácter político. La simple promesa de decir la verdad y cumplir las obligaciones que se contraen sujeta que la hace en caso de que faltara a ella las penas que tal motivo establezca la ley. Los ministros de culto, sus ascendentes, descendientes, hermanos, cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que a ellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente o tengan parentesco dentro del cuarto grado. Los actos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes y tendrán la fuerza y validez de las mismas que les atribuyen. Las autoridades federales de los estados y los municipios tendrán de esta materia las facultades y las responsabilidades que determine la ley. Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o a las que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar todo el tiempo, aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación interior de la República, toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia, sin que sea la misma la federación que pueda establecer ni dictar el Estado del Distrito Federal los impuestos y las leyes que expresan las fracciones 6 y 7 del artículo 117. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar o disminuir o suprimir las cuotas o tarifas de la exportación
e importaciones pedidas por el Congreso, por el propio Congreso, y para contraer otras, así como para restringir y prohibir las importaciones y las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando los estime urgente, a fin de regular el comercio exterior de la economía del país. La estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso en las que se hubiese hecho de la facultad concedida. Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacén de depósito y demás inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o al uso común estarán sujetos a la jurisdicción de los otros poderes en los términos que establezca la ley, y expedirá al Congreso de la Unión, más para que lo estén igualmente en lo sucesivo que adquiera dentro del término de algún estado, y será necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. Artículo 133. Esta Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, y los que celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión, y los jueces de cada estado arreglarán en dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones de en contrario, en las que puedan haber las constituciones o leyes de los estados. Artículo 134. Los recursos económicos que dispongan la Federación y los estados de los municipios y el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, para satisfacer los objetivos en los que se estén destinados. Artículo 134. Muy bien. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan respectivamente la Federación de los Estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar a los recursos económicos que asignen los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior, lo anterior sin menoscabo lo dispuesto en los artículos 74, fracción 6 y 79, las adquisiciones y arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes y la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen se adjudicarán o llevarán a cabo a través de las licitaciones públicas mediante la convocatoria pública para que libremente se presten las proposiciones solventes en sobre cerrado en el que serán abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y las demás circunstancias pertinentes.
Cuando las licitaciones a las que se hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases y los procedimientos y las reglas y los requisitos y los demás elementos para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el trabajo, más bien para el Estado, perdón. El manejo de los recursos económicos federales por parte de los estados y los municipios del Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales se sujetarán a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos, en las cuales se realizarán las instancias técnicas y de las entidades federativas a las que se refiere el párrafo segundo de ese artículo. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de las bases y de los términos del título cuarto de esta Constitución, y los servidores públicos de la Federación, de los estados y los municipios, así como el del Distrito Federal y de sus delegaciones, tienen un tiempo de obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estarán bajo la responsabilidad, sin influir la equidad, la competencia entre los partidos políticos, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos y los órganos autónomos de las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes del gobierno que deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes y sus respectivos ámbitos de aplicación y garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto y los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones que haya lugar. Título octavo de las reformas de la Constitución, artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser de la misma a lo que se requiere el Congreso de la Unión por el voto de 2/3 partes de los individuos presentes que acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión y la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas de las adiciones o reformas. Título noveno de la inviolabilidad de la Constitución. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia y en caso de que cualquier transitorio público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes en virtud que se hubieren expedido serán juzgados, así que los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado de esta. Bueno, por el momento vamos a darle una pauta a esta audiolectura. Aquí damos terminado todos los artículos. Nada más haré un apartado después de los artículos transitorios, que es que
en resumen, haré un resumen rápido porque se derivan muchas cosas. Pero bueno, hasta aquí hemos terminado este audiolibro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con versión 2015. ¿Cómo vamos a hacer estos audiolibros? Yo tengo planeado que, no sé, cada 2 años o cada 3 años hacer de nuevo una audiolectura completa, ¿no? Entonces próximamente será hasta el 2018, 2017, no sé. Pero bueno, se irán actualizando estos audiolibros conforme vaya avanzando el tiempo. Bueno, de mi parte quiero agradecerles por todo este tiempo que me han brindado y también agradecer que pues sus comentarios que a veces tienen algunas personas la razón y haremos lo posible por mejorar esta audiolectura. Pero bueno, mi satisfacción es que pues, tengan un material que trabajar y que escuchar. Vivimos un mundo que tienes que trabajar para pagarte una escuela o algo así, o el tiempo no te alcanza, no porque lo inviertes en otro lado, pero descuida que a mí me encanta leer. Desde que empecé, mi lectura no era muy buena y prácticamente llevo 2 años haciendo esto y a pesar de tanta incongruencias que he tenido, pues mi trabajo ha costado todo esto. Bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias. Esperen los artículos transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se los haré resumido. Pero bueno, por el momento me despido, muchísimas gracias y visiten la página web y redes sociales disponibles para todos ustedes. Y una cosa más, si les gustó mucho la música de fondo, también les dejo los enlaces, les dejo también nombres de esos canales para que los visiten y se suscriban, ya que proporcionan una música muy relajante para estudiar. Bueno, de mi parte nuevamente es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Sale Yamalaya. Vámonos.